Y creo que hablar de Dios, así, a lo grande, yo creo que está bien. A mí, por lo menos, me hace ilusión y que podamos transmitir a todas las personas que nos estén viendo algo positivo. Entonces vamos a empezar hablando de Dios y ciencia. Porque vamos a hablar de Dios, no vamos a hablar del Dios para los católicos, ni para los musulmanes, ni para los judíos, sino de ese absoluto que unos llaman Dios, otros pueden llamar el creador, el arquitecto, no sé. ¿Tú cómo lo defines? ¿Como Dios? Yo lo prefiero llamar Dios porque para mí no tiene ninguna connotación negativa. Pero me he dado cuenta, Óscar, que hay gente que la palabra Dios le lleva a una imagen que no necesariamente... Muchas veces digo, bueno, pues yo es que tampoco creo en eso. A ver, un señor con barba que además te juzga y está echando rayos, pues si te ayuda... Yo siempre digo lo mismo, si esa imagen te ayuda a llegar a Dios, magnífico. Si te perturba, pues entonces quítatela. ¿Qué es Dios? Pues es una inteligencia, es un Dios personal también. ¿Qué significa personal? Es muy importante. La gente piensa en personal, es antropomorfo, que se parece a ti, a mí. Mejor a ti que a mí, pero vamos. Gracias. Y lo cierto es que no es eso. Significa que es individual, es alguien con que tienes una relación, con quien puedes tener una relación. Decía, históricamente Boecio es el que decía que una persona es una sustancia individual de naturaleza racional, es decir, es alguien individual que es racional. En muchas ocasiones me he dado cuenta que es más fácil decir, mira, ¿tú crees que hay una superinteligencia detrás de la creación del universo? Y personas que te han dicho antes, no creo en Dios, sin embargo luego te dicen, eso sí. Bueno, pues eso es Dios. Eso es Dios. Lo que pasa es que además no es solo una superinteligencia que crea el universo y nos deja, sino que cuida de nosotros. Y eso es lo que demuestra la ciencia, Óscar. A mí tampoco me estorba la palabra Dios, entonces para hablar de Dios vamos a utilizar la palabra Dios. Y si alguien quiere otra, pues que se la imagine. Hay una cosa que me llama mucho la atención, es lo siguiente. Fíjate, yo me considero una persona que ni soy ni el más listo, ni el más tonto, ni el que más sabe, ni el que menos. Me dedico a la comedia, al humor, al espectáculo, a la comunicación, entonces procuro tener como más o menos una media de lo que la gente está pensando. Me gusta estar en ese sitio donde creo que está la mayoría. Por lo tanto, me atrevo a decir cuando digo que yo creo, o yo creía, que la ciencia y la religión han estado, como he dicho al principio, en caminos, incluso vigilándose como enemigos. Pero resulta que te escucho y te leo y entiendo cosas de otra manera. Como que, por ejemplo, el Big Bang, la explosión original, primordial, que yo pensaba que era un argumento científico para negar a Dios, resulta que lo descubre un sacerdote católico. Sí, y fíjate, esa es una de las cosas que la gente le sorprende. Hay un estudio en Inglaterra del año 2022 y le hacen esa pregunta a la gente. ¿Usted cree que el Big Bang acerca a Dios y tal? Bueno, pues el 60% de los británicos, suponiendo que los británicos fueran normales, ¿vale? Pero vamos a imaginarlo por un momento, el 60% de los británicos dicen que el Big Bang aleja de Dios. Y es exactamente lo contrario. Pero además te voy a explicar por qué. Tú fíjate que solo hay dos posibilidades. O bien el universo se ha creado, o el universo es eterno. No hay otra posibilidad. O el universo no tiene principio, el universo tiene principio. Si el universo no tiene principio, eso no tiene problema para una persona que sea atea, puesto que la materia es eterna, puedo no tener a Dios. Pero si el universo tiene principio, ¿qué es lo que necesariamente precisa? Un principiador. Alguien que estuviera fuera del universo, que fuera el que causara el universo. Por eso el Big Bang ha sido constantemente atacado por los científicos ateos, hasta que no han tenido más remedio que acordar que es la teoría preeminente. Lo digo también esto, Óscar, porque muchas veces que digo el Big Bang, hay gente que dice, no, pero el Big Bang no está demostrado. Pues mire, está demostrado, está mucho más demostrado que la segunda ley de la termodinámica, está más demostrado que la teoría de la relatividad, está demostrado teóricamente y experimentalmente, forma parte del modelo cosmológico estándar. En este momento en la física nadie duda de que hubo un momento, aquello que se llama la singularidad, que es lo que llamamos el Big Bang. Y ese momento, además, exactamente como tú lo has dicho, la primera persona que lo modelizó fue un sacerdote católico que se llamaba Georges Lemaitre, que era un sacerdote que además le hicieron la vida imposible después de decir esto, precisamente por ello, hasta que murió. Él lo hizo en 1944, él murió en 1966, y en esos 20 años, pues la jauría se echó sobre él
Porque, claro, usted es un cura católico y todos sabemos que los curas católicos son todos muy malos, especialmente en las películas españolas, ¿sabes? Cuando escuchas a alguna persona que sigue el Antiguo Testamento, la lectura de las Escrituras desde el punto de vista literal y leyendo el Génesis, ¿no? Todavía cree que se produce como literalmente se dice que se produce, que es Dios quien crea con un soplo, etc. Y tú cuando encuentras una persona y le hablas del Big Bang, cuando una persona que cree literalmente que el Génesis fue así, ¿qué tipo de argumentos le das? ¿Qué tipo de conversación tienes con esa persona? Primero hay que decir dos cosas. Hay muchos autores, por ejemplo, George Smoot, que es premio Nobel de Física del año 2006, y él se convirtió por el Big Bang. Y él dice, literalmente, todo lo que sabemos del Big Bang se puede encontrar en el Génesis y en el Pentateuco. Ahora, él no lo interpretaba de forma literal. Ahora, yo conozco a algún autor, un señor que se llama Schroeder, por ejemplo, que es profesor de la Universidad Hebrea en Jerusalén, yo di clases también ahí, que sí hace una especie de unión, si quieres, entre los días del Génesis y aquello que pasó después del Big Bang. Hay que pensar que como el Sol no estaba creado, los días no son días solares, son días cósmicos. Entonces él hace esa si quieres, unión. Yo no voy allí porque yo creo que es un poco, si quieres, estirarlo mucho. Pero lo que es cierto es que nadie en el catolicismo piensa que el Génesis se tiene que interpretar literalmente. ¿Quién hace eso normalmente? Pues ni siquiera tampoco dentro del protestantismo. O sea, hay gente, si quieres, evangélicos muy... yo diría extremistas, que interpretan literalmente lo que dice el Génesis. Y luego también, y hay un error, eso no lo dice el Génesis, hubo un pastor protestante que dijo, y se hizo muy popular, que el mundo tenía 6.000 años. Y entonces, bueno, pues hay gente que se ha quedado en eso, pues oye, la ciencia demuestra que hay otra cosa distinta. El Islam también te dice que el mundo tiene 6.000 años o 9.000 años. Pues mire, la ciencia dice que eso no es cierto. Entonces, todo lo que dice el Génesis, y hay que recordar una cosa, Óscar, hay una religión que habla de un principio desde la nada, y esa es la religión judía. Y por tanto las religiones abrámicas, es decir, el cristianismo y el islamismo. Las otras religiones, las religiones orientales, piensan en el estado estacionario, piensan en un universo eterno. De hecho, se metía la gente con los judíos por decir eso, por decir, ustedes son los ignorantes, la materia es eterna. ¿Qué es literal? Le preguntaban, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios antes del momento de la creación? Tanto es así que la primera persona que dice que el tiempo es creado, porque el Big Bang, y esto también es importante decirlo, no es que cree toda la materia, es que crea el tiempo y crea el espacio, que es algo distinto, es difícil de entender. Pero no había tiempo antes del Big Bang, no había espacio antes del Big Bang. ¿Y sabes quién es la primera persona que lo dice? San Agustín. En las confesiones, cuando le dicen a él, ¿y qué estaba haciendo Dios antes? Estaba tomando un café. Entonces dice, no preguntes qué estaba haciendo Dios antes de la creación porque no había tiempo. No había antes ni había después. Esto es difícil. Nuestra mente creo que no puede entenderlo. Claro, porque somos espaciotemporales. Claro. Entonces, el otro día estaba hablando con una persona y dice, pero yo es que no lo entiendo. Pues normal, porque tú vives en un espacio y en un tiempo. Entonces cuando me preguntaba, bueno, ¿y qué es lo que hay fuera? ¿Qué es lo que hay fuera del...? Porque lo que pasa en el Big Bang es un espacio, hay una explosión y en billonésimas de segundo el espacio se crea. Y si quieres, como un cono, y entonces el espacio y el tiempo se crea. ¿Y qué es lo que hay fuera? Pues no hay espacio. Y además eso ya no pertenece a la ciencia. La ciencia lo que te dice es lo que hay dentro. Lo que está fuera ya pertenece a la teología. Te voy a hacer una pregunta burda, pero la quiero hacer así. Burda quiere decir que igual no está muy elaborada. Pero a veces estas preguntas son más efectivas. ¿Hoy en día necesita la religión a la ciencia o la ciencia a la religión? Las dos a ambas, porque son complementarias. No estoy intentando, además, ser listo y dar una respuesta acomodaticia. Nunca la ciencia, fíjate lo que has dicho al principio, y no te lo he rebatido y tengo que hacerlo ahora. Lo he hecho adrede, porque te estaba viendo. La ciencia y la religión siempre han estado unidas. Contrariamente al mito que se cree, la religión es lo mismo, decía San Juan Pablo II, que son dos alas, ¿sabes? Uno tienes la teología, el otro tienes la ciencia, y los dos alas te llevan a Dios. La ciencia siempre ha llevado a Dios. Pero yo sostengo, Óscar, que por algún extraño motivo, en los últimos 50 años, en los últimos 70 años, Dios nos ha dado más pruebas como si las necesitáramos. Porque todo lo que te he dicho, el Big Bang,
la segunda ley de la termodinámica, los teoremas de incompletitud de Gödel, la negación de los infinitos actuales de Hilbert, el genoma humano, el ADN, el principio de indeterminación de Heisenberg. Todo eso ha pasado en los últimos 70 años y todos demuestran, como digo en el libro, llevan necesariamente a Dios. Antes también, pero ahora más. ¿Por qué? Y esto lo digo para mis amigos los filósofos, porque las pruebas de la existencia de Dios, las 5 vías de Santo Tomás, el argumento ontológico de San Anselmo, todo eso convencía al hombre del siglo XIV, al hombre del siglo XV, que tenía una mente metafísica. Hoy, cuando yo hablo con chavales, cuando hablo con universitarios, que doy clases universitarias, tú le hablas del principio ontológico de San Anselmo y dices, vamos a empezar a hablar de lo que es sustancia, de lo que es ser. No tengo tiempo. Ahora tú les dices el genoma humano. El ADN es un lenguaje. Detrás de cada lenguaje hay una inteligencia, necesariamente. No hay lenguaje sin inteligencia. Y lo que nos está diciendo Dios es, mira, tienes un lenguaje, en cada célula tuya he inscrito un lenguaje. Eso es lo que convirtió a Francis Collins. Francis Collins, que era el director del proyecto Genoma Humano, él entra en el proyecto Genoma Humano de ateo, en mitad del proyecto, en 1990, a mitad del proyecto se hace teísta, cree en Dios. A final del proyecto, que es el año 2004, es cristiano y ahora es asesor del Papa. ¿Por qué? Porque él escribe un libro que se llama El lenguaje de Dios. Y esas son las vías que nos llevan hoy a Dios. Fíjate, el otro día como has dicho que estoy en WTN, no me importa decirlo, haciendo unas entrevistas en WTN a una de las personas que más conoce sobre milagros eucarísticos. Y ahora me estoy saliendo un poco del tema, pero lo que es interesante, porque me lo dijo, y es otra vez providencial, dice, hay 130 milagros eucarísticos. Para quien no sepa qué es un milagro eucarístico, es la demostración de que en la hostia está el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, un trozo de pan se convierte en tejido cardíaco. ¿Vale? Y tiene sangre, y además es siempre la misma sangre, AB, y bueno, eso ha convertido a mucha gente, médicos que son ateos, que lo ven y dicen, esto no puede ser. Esta es la primera vez que lo estoy escuchando y me gustaría que, creo que mucha gente también, ¿puedes ahondar un poquito más? Hay milagros eucarísticos hay hostias consagradas, y generalmente pasa con sacerdotes, por ejemplo, que tienen poca fe, que en el momento de la consagración empiezan a sangrar. El Santo Grial, el Parsifal de Wagner está inspirado en el milagro del Cebreiro. Sí. Que tiene lugar que un pastor acude a misa y el cura le dice, pero ¿por qué viene usted aquí con este tiempo tan infernal y si esto no tiene ningún fundamento? Y en ese momento la hostia empieza a sangrar. Sí. Y eso inspira a Wagner para el Parsifal. Pues esos milagros, que han pasado durante bastante tiempo, hay un milagro en Lanciano, en Italia, que es de la Edad Media, hay uno en el Escorial, en España, que hay unos soldados protestantes que pisan una hostia y empiezan a sangrar, y todavía está guardada con los clavos de la pisada del soldado. Bueno, pues lo que me decía esta señora, que insisto, es digamos uno de los mayores expertos en los milagros eucarísticos, que hay 130 milagros eucarísticos corroborados, es decir, que se han comprobado, insisto, porque esto es difícil de creer, difícil de creer para nuestra mente racionalista. Pero lo cierto es que eso, cuando nosotros sabemos que cuando el sacerdote está consagrando, la hostia se convierte en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y nuestros sentidos no lo captan. Y hay ocasiones donde Dios considera que tiene que hacerlo presente. Y entonces capta los sentidos y se convierte en tejido cardíaco. Tejido cardíaco, siempre da igual. Tejido cardíaco, siempre sangre AB. Y está comprobado, insisto, por laboratorios que son laicos, es decir, no es gente de la Iglesia. De hecho, hay un tipo uruguayo, no sé dónde es, boliviano, que se ha convertido ahora dedicado, es un médico muy conocido, no recuerdo el nombre, perdona, pero se ha convertido y se dedica ahora a contarle a todos sus colegas, oye, que esto me ha pasado a mí. Vale. Pero ¿a dónde quería ir? Pues de esos 130 milagros eucarísticos, más de la mitad han aparecido en los últimos 30 años, 40 años. ¿Por qué? Bueno, por lo que dices, que Dios nos está un poco zarandeando, ¿cómo puede ser que nos estemos despistando un poquito? Estamos un poco despistados. Estamos un poco despistados. Y dice, venga, voy a daros una oportunidad. Tú dices, te he escuchado decir, que en los últimos 100 años
el 90% de los premios Nobel de física y química, 90% es un gran porcentaje, creen en Dios. Sí, es más. De hecho, porque digo más del 90% juntando a todos los premios Nobel de ciencias. Pero para decir el número exacto, hay un señor que es un israelí que ha mirado esto, lo digo porque esta investigación no la he hecho yo, tiene un libro publicado, es un genetista israelí, y dice, mira en lo que creen los premios Nobel de los últimos 100 años. Bueno, pues el 97% de los premios Nobel de física de los últimos 100 años o bien son teístas, creen en Dios, o bien son religiosos. El 95% de los premios Nobel de física, de química, o bien son religiosos o bien son teístas, es decir, menos del 5% son ateos o agnósticos. Y de fisiología y medicina, el 93%, estoy ahora hablando de media. Siempre digo, Óscar, al final, para que la gente recuerde, ser ateo es de letras. ¿No? ¿Por qué? Porque, sin embargo, de los premios Nobel de literatura, el 35% son ateos. Entonces, cuando llegas a literatura, el 35% son ateos, cuando llegas a ciencias, menos del 5% son ateos. Yo creo que el error es que nos separaron en la educación, por lo menos en la que yo recibí ciencias y letras, es un error garrafal. Sí. Porque creo que completar la educación, sobre todo a las edades tempranas, tienes que tener la ciencia, tienes que tener las humanidades, tienes las letras y el arte incluso. Pero voy a la pregunta, la pregunta era una pregunta inicial para volver a esta. Si es así, yo creo que la física sería de las disciplinas de la ciencia de las principales, ¿no? ¿Por qué tenemos la sensación a través de los medios de comunicación que yo he escuchado desde que tengo uso de razón que los científicos no creen en Dios? ¿Por qué hay un empeño en contar la historia de la ciencia de otra manera? ¿Por qué los divulgadores científicos, que generalmente a veces no son ni científicos, nos están intentando hacer ver que en la ciencia no está Dios? ¿Por qué crees? No sé, yo lo pregunto. Pues por eso mismo que tú crees. Por eso mismo que tú crees. Es un mito. Todos los mitos, en general, tienen intención. ¿Y cuál es la intención de este mito? Pues yo creo que en este caso de separar a la gente de Dios. Es un mito. O sea, lo que es cierto es que los hechos son los contrarios. Insisto, está en el libro, pero además incluso en la Asociación de Científicos Norteamericana, que es una asociación donde tú te puedes poner, o sea, tú pagas una cuota y entras. La mayor parte de los científicos, ya no estoy hablando de los premios Nobel, porque yo sostengo que cuanto más ciencia, más Dios. Eso no lo digo yo tampoco, lo decía Bernard Heisenberg, ¿vale? Que es el padre de la física cuántica. Decía, mira, el principio de la copa de las ciencias naturales te volverá ateo, pero al final de la copa está Dios esperándote. Cuanto más ciencia, más Dios. Entonces los científicos, cuanto más científicos y más experimentales, más creen en Dios, porque se están dando cuenta de que el orden que están observando no tiene sentido. Eso es lo que decía Einstein. No podíamos esperar el orden que estamos teniendo. ¿Por qué? Y así él llegó también a Dios. ¿Por qué nos han hecho creer eso? Pues yo tengo mi opinión, pero vamos, lo cierto es que es interesado. Es interesado, pero ¿y de dónde viene? Me parece bien que se quiera separar al hombre de Dios, pero ¿quién quiere separar al hombre de Dios? Si los científicos no quieren hacerlo, ¿de qué sector estamos hablando? ¿De quién quiere separar al hombre de Dios desde un punto de vista teológico? El demonio. Ah. Pero claro, el demonio como una energía, una fuerza, un espíritu, llamémosle como queramos, pero ¿quién lo representa en la tierra? Pues hay gente, sinceramente, que no creo que sepa que lo representa, o sea, para utilizar tu palabra, sí. Porque no representa, que está siendo utilizado, vamos a ponerlo así, incluso sin quererlo y sin saberlo. Y tenemos que tener cuidado todos porque eso puede pasar, porque nunca se sabe cuando estás trabajando para el enemigo. Sé que en el momento en que decimos de enemigo, mucha gente pliega y piensa, bueno, este tío está... Su objetivo en la vida, o sea, vamos a entenderlo así, es alejarnos de Dios. Entonces utiliza los medios que utiliza.